Hola, ahora me voy a referir a los malos tratos en el ámbito de las relaciones de pareja. La víctima puede ser un hombre, un varón. En este caso, la tendencia es que lo silencie. En 2011, 7 hombres murieron a manos de sus parejas o exparejas. La mayoría de los ofensores eran mujeres, de las agresoras eran mujeres, pero en algún caso también era un hombre. La edad media de la víctima oscilaba en torno a los 44 años. Existe en el hombre una especial dificultad para realizar la denuncia. Por los roles que están en nuestra sociedad asignados al hombre, pues éste siente una especial vergüenza a manifestar que una mujer es capaz de llevar a cabo contra él este tipo de comportamientos violentos. Pero insisto, no solo la violencia contra el hombre se ejerce por una mujer, sino que en ocasiones es una pareja sentimental de su mismo sexo. En cuanto al maltrato sobre la mujer, es el tipo de violencia más frecuente en nuestra sociedad. Solo basta constatar año tras año el número de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Suele estar en torno a los 60, a las 60, 50 y bastantes víctimas. El fenómeno de la violencia contra las mujeres está muy relacionado con la violencia que padecen los menores dentro del ámbito familiar. Claro, si es su madre la que es agredida, insultada, humillada, vejada en el ámbito familiar por su padre, por el padre, o por la pareja, aunque no sea el padre de esos niños lo presencian y sufren con esa situación cotidiana o que se repite a lo largo del tiempo con una cierta habitualidad. Muchas veces son ellos también víctimas de la misma violencia del agresor contra la madre. En 2013, solo 11 de las 54 mujeres víctimas de violencia de género que habían muerto, solo 11 de ellas, de las mujeres asesinadas, habían denunciado la situación, según información del Consejo General del Poder Judicial. Especialmente difícil de detectar en el ámbito de la violencia contra la mujer es el abuso sexual dentro de la relación de pareja o dentro del matrimonio. Otra situación muy peligrosa es el de la violencia, agresión física, sobre todo realizada sobre la mujer embarazada. Si en muchos casos el riesgo está en que ese feto se acabe muriendo también, si ese niño finalmente nace, pues puede ser que su peso, por ejemplo, su situación de salud, su estado de salud, pero su peso sea 4 veces menor que el de un niño nacido en unas condiciones normales, con un embarazo de su madre gestante normal. Van aumentando en este campo, tanto cuando la mujer es víctima como cuando el hombre es víctima, van aumentando progresivamente el número de denuncias. Esto no quiere decir que este tipo de situaciones se estén dando en mayor número que en años anteriores o en épocas anteriores. Simplemente lo que significa es que hay una mayor concienciación de la sociedad. Los poderes públicos también conocen esta grave lacra y han llevado a cabo importantes esfuerzos para prevenir, castigar, erradicar y ayudar a las personas víctimas de esta violencia física, psíquica, sexual en el ámbito de las relaciones de pareja. Muchas gracias.